Hi and welcome to my classroom. El día de hoy les voy a les voy a enseñar cómo utilizar el verbo to be en presente. Recuerden que el material que les presento tiene un fin meramente explicativo, así que es más enfocado en la explicación sobre cómo podemos utilizar este tipo de palabras, este tipo de verbos, y cuáles son las características para poder utilizar este verbo correctamente. Antes que nada, recuerden que existen formas infinitivas, tanto en español como en inglés. La forma en la que representamos esas formas infinitivas son las siguientes. En inglés, siempre antes de cualquier verbo, utilizamos la palabra to para utilizar los verbos de forma infinitiva. En español, ¿sí? En comparación de inglés, tenemos tres terminaciones, que son ar, er, ir. ¿De acuerdo? Entonces, en inglés utilizamos la palabra to, en español utilizamos las terminaciones ar, er, ir. Recuerden, siempre antes de un verbo utilizamos la palabra to, como por ejemplo, to work. ¿De acuerdo? Si utilizamos la palabra work por sí sola, generalmente podemos decir que la palabra dice trabajar. La forma correcta sería utilizar la palabra to antes del verbo para señalar que el verbo stands for quiere decir trabajar. Esto sería lo ideal. Algunos materiales de internet, listas de verbos, ya no lo manejan de esta manera. Lo recomendable es siempre utilizar la forma infinitiva porque sí se utiliza en inglés esta forma infinitiva definitivamente. Así que tomémoslo en cuenta siempre que escribamos un verbo sin ser conjugado, que sea un verbo que esté solo, como en el caso del verbo work, siempre escribamos la palabra to. To work stands for trabajar. To run stands for correr. To laugh stands for reír. Escogí estos tres verbos porque al español tienen la característica que contienen las terminaciones que les mencioné al inicio de la explicación. Entonces, to work stands for trabajar. To run stands for correr. To laugh stands for reír. Podemos repasarlo también una vez más, señalando o mencionando la palabra stands for, para decir, quiere decir. Repitamos una vez más. To work stands for trabajar. To run stands for correr. To laugh stands for reír. Ahora, vamos a entrar ya en la explicación de lo que es el verbo to be. El verbo to be tiene dos significados o dos formas de utilizarse. To be stands for ser. To be stands for estar. Aquí la parte más compleja sería entender cómo lo podemos utilizar sin confundirnos si estamos diciendo ser o estamos diciendo estar. La ventaja de este verbo será el complemento. Si ustedes lo observan directamente, sería confuso, pero al momento de utilizarlo es mucho más sencillo. Generalmente el complemento de la oración es el que señala si estamos hablando de ser o estamos hablando de estar. To be stands for ser. To be stands for estar. Ahora, este verbo to be, si lo utilizamos en presente, tiene tres auxiliares. Am, is, are. Repitan después de mí. Am, is, are. Son tres auxiliares que podemos utilizar para conjugarlo, para señalar ser o estar con ciertas características. Siempre que utilicemos un verbo, debemos de utilizar un sustantivo, es decir, un pronombre, un nombre propio o un sustantivo común, excepto con verbos imperativos. Los verbos imperativos no utilizan
ninguna información que les acabo de mencionar en este momento. Nota, solamente los verbos imperativos pueden tener la ausencia de un sustantivo, de un pronombre, de un nombre, ¿de acuerdo? Porque los verbos imperativos son verbos para dar órdenes y no necesitan un sujeto. To be, una vez más, am, is, are. Antes que nada vamos a repasar los pronombres personales y al mismo tiempo también vamos a observar cómo vamos a utilizar estos auxiliares. Repitan después de mí. I, you, he, she, it, we, you, they. Ahora vamos a decirlos en español. I stands for yo. You stands for tú. He stands for él. She stands for ella. It stands for esto. We stands for nosotros. You stands for ustedes. They stands for ellos. Ahora vamos a utilizar su auxiliar directamente. En este caso decimos I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Una vez más. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Esta es la forma en la que utilizamos la conjugación del verbo to be en presente. Pero aquí tenemos que aclarar algo también. El verbo to be también se puede utilizar tal cual, to be. Por ejemplo, I want to be stands for yo quiero ser. I want to be. Noten ustedes que estamos utilizando el verbo to be. En el caso del verbo want, no utiliza la palabra to previamente porque tenemos un sujeto. Recuerden la importancia de utilizar sustantivos propios, nombres de personas, pronombres personales, ¿de acuerdo? O algún sustantivo común, ¿de acuerdo? Cualquier cosa, cualquier animal que estemos señalando. En este caso utilizamos I want to be. Yo quiero ser. En comparación, I am from Mexico. Por ejemplo, yo estoy utilizando en este ejemplo, en el segundo ejemplo, la palabra am, la cual quiere decir o significa soy. ¿De acuerdo? I am from Mexico. Entonces, el complemento me va a indicar si la palabra am quiere decir soy o quiere decir estoy. Entonces, en ambos ejemplos estamos utilizando el verbo to be de diferente manera. El primero con el verbo tal cual y en el segundo estamos utilizando un auxiliar del verbo to be. Ahora vamos a dar la definición del verbo to be para observar a detalle cómo se utiliza y qué quiere decir. I am stands for yo soy, yo estoy. You are stands for tú eres, tú estás. He is stands for él es, él está. She is stands for ella es, ella está. It is stands for esto es, esto está. We are stands for nosotros somos, nosotros estamos. You are, ustedes son, ustedes están. They are, ellos son, ellos están. Ahora, en esta parte del video, me gustaría que lo pausaras y que repitieras la información como lo acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer una vez más juntos. Pausas el video
y lo repites. I am stands for yo soy, yo estoy. You are stands for tú eres, tú estás. He is stands for él es, él está. She is stands for ella es, ella está. It is stands for esto es, esto está. We are stands for nosotros somos, nosotros estamos. You are stands for ustedes son, ustedes están. You are stands for ellos son, ellos están. Ahora vamos a utilizar algunos ejemplos, pero solamente enfocados en la parte del significado ser. Decimos, she is Mary. Ella es Mary. They are kind. Ellos son amables. It is my spot. Este es mi lugar. He is my father. Él es mi papá. I am Daniel. Yo soy Daniel. We are siblings. Nosotros somos hermanos. Una vez más. She is Mary. They are kind. It is my spot. He is my father. I am Daniel. We are siblings. Ahora, noten ustedes que en el caso de la palabra are, voy a regresar un poquito. En esta parte tenemos 4 palabras are. Aquí, para no confundirnos, siempre tenemos que utilizar el pronombre personal que les corresponde. Las palabras are sin ese pronombre personal sí podrían confundirnos hasta cierto punto. Entonces, aquí la clave será utilizar el pronombre personal y el auxiliar que le corresponde. Si no hubiera algún pronombre personal, entonces sí podríamos confundirnos sobre el significado de esta información. Complete the sentences. Completa las oraciones. Lo que harán ustedes en esta parte del video será pausarlo y tratar de completar estos ejercicios. Me gustaría que en la parte de los comentarios colocaran sus respuestas. Feedback. What did you learn today? ¿Qué aprendiste hoy? Recuerden que en cada video vamos a utilizar un feedback. El feedback es una actividad de retroalimentación y la utilizaremos para repetir cierta información del video, desde una palabra hasta una oración. Yo les recomendaría que utilizaran sus apuntes, si es que los tienen a la mano, para decir, por ejemplo, yo hago la pregunta, What did you learn today? ¿Qué aprendiste hoy? Today, I learned to say, I am. Hoy aprendí a decir, I am. Repito la pregunta. What did you learn today? Y tú respondes, Today, I learned to say, you are. Entonces, podemos utilizar este feedback utilizando todas las palabras del video que son importantes para nosotros, en este caso los pronombres personales con sus auxiliares, esta conjugación de forma individual, ¿de acuerdo? I am, you are, repitiendo today, I learned to say, ¿de acuerdo? Ese sería un buen feedback para practicar en casa. Bueno, por mi parte es todo. Espero que le hayan entendido este video. Nos vemos la próxima.